Gracias, señor presidente. Quisiera también, en el marco del trabajo y tratamiento de este proyecto presentado en un primer momento por el senador D'Andrea, agradecer las visitas a las comisiones de Legislación y Justicia de los doctores Aguirre Astigueta y Omar Carranza, con quienes hemos tenido la oportunidad de intercambiar conceptos e ideas y sobre todo enriquecernos con sus opiniones y con sus experiencias en materia constitucional, en donde hemos tenido la oportunidad de conversar sobre una serie de aspectos vinculados a los temas que estamos debatiendo, los fueros, inmunidades, prerrogativas. Y me ha parecido muy interesante, sobre todo para poder entender la existencia y naturaleza de los mismos, sus orígenes históricos, de dónde viene el nacimiento de estas figuras jurídicas y políticas, ¿no? ¿Y con qué tienen que ver? Claro está, el nacimiento de estas instituciones las encontramos en la consolidación de los sistemas parlamentarios, especialmente en Inglaterra, y lo que buscaba eran diseñar protecciones para garantizar la independencia y la libertad de los representantes del pueblo frente a posibles abusos por parte de otros poderes del Estado. Cuando hablamos de estos otros poderes del Estado, claramente nos estamos refiriendo en su momento que veníamos de las monarquías absolutas y a un poder absoluto en una sola figura. Entonces, cuando queríamos pasar a sistemas parlamentarios, se tenían que diseñar mecanismos o instituciones que permitan garantizar esta división de poderes, que permitan garantizar la libertad, la independencia de estas figuras que iban también de cierta manera a representar la voz del pueblo. Para evitar estos abusos es que se instauran estas figuras. Por un lado, la inmunidad de opinión, que buscaba claramente proteger a los parlamentarios en sus expresiones sobre los distintos temas de asuntos públicos, sin verse amenazados, hostigados, sin sentir temores de que podrían ser justamente perseguidos, e inclusive, ahí viene la otra inmunidad, que es la de arresto, afectados en su libertad de circulación o en su libertad física por lo que pudieran opinar, por los intereses que pudieran tocar. Y es así que este tipo de institución jurídica y política se fue arraigando por toda Europa, en Inglaterra, luego en Francia, y viene también luego a desembarcar en las constituciones de nuestro continente, de América, y pensaba un poco también nuestra constitución histórica en el año 1853, las incluye. Y veníamos de años en los que habíamos tenido bastante violencia, en donde habíamos tenido también la presencia de figuras políticamente muy fuertes, con una autoridad y con una presencia trascendente, como la del gobernador de Buenos Aires, Rosas. Veníamos de años en los cuales el exilio, la persecución política, inclusive la eliminación del adversario político, había sido la práctica habitual, podríamos decir, ¿no? Entonces, de allí, seguramente que quienes han ideado nuestra Constitución histórica de 1853, pensamos en Alberti, en Sarmiento y demás, adoptan estas instituciones también para garantizar y para proteger la división de poderes y la independencia de los parlamentarios. Sí, allí también marcar que se empiezan a utilizar términos que quizás al día de hoy son los que nos están trayendo algunos problemas. Justamente cuando hablamos o encontramos en nuestras constituciones nacionales o provinciales también, a veces el uso de la palabra privilegios, que claramente, traída a estos tiempos, genera rechazo, genera repudio, genera la situación de que no todos somos iguales ante la ley, genera la percepción de que quienes cumplen alguna función política no pueden ser alcanzados por la justicia. Y estas son las cuestiones
que tenemos que tratar de corregir. Por un lado, entender de dónde vienen, entender por qué existen estas inmunidades, estas prerrogativas, cómo han sido volcadas en nuestra Constitución, cómo nuestra Constitución Nacional las recepta en sus articulados, cómo la Constitución Provincial también lo hace. Pero en la actualidad claramente tenemos que decir que estas instituciones, de cierta manera, están en crisis, entonces tenemos que ajustar su interpretación. Pero en este ajuste de la interpretación también tenemos que ser respetuosos de la normativa, de lo jurídico, y tener bien en claro que tienen esta jerarquía constitucional que significan una garantía a su vez, pero que también significan que no podemos avanzar más allá de ciertos límites. Y entonces lo que estamos buscando con esta norma, como bien se lo marcaba, era aclarar las cuestiones procedimentales y se incluyen justamente en una reforma de nuestro Código de Procedimiento, buscando, por supuesto, echar un manto de claridad a la cuestión, ¿no? En otros países se viene trabajando también, porque no es una cuestión solo de Argentina, tenemos situaciones como Chile o España, y en todos lados claramente la ciudadanía cuestiona, más aún si las denominamos privilegios, a estas prerrogativas que tenemos quienes estamos en la función parlamentaria, quienes están en la función judicial, o las máximas figuras, por ejemplo, gobernadores o ministros de nuestras democracias, ¿no? Entonces acá, sin duda que la pugna se da por allí entre la necesidad de una mayor transparencia, la necesidad de una mayor rendición de cuentas y la necesidad del fortalecimiento institucional de la libertad y la independencia de nuestros poderes. Esperemos realmente que esta norma siga para consolidar la confianza desde los ciudadanos en nuestra democracia, que tenemos que dar este tipo de gestos para fortalecer nuestra institucionalidad. Así que en ese sentido felicitar al autor del proyecto. Esperemos que vamos dando pasos hacia adelante en lo que tiene que ver con esto, ¿no? Una mayor transparencia y una mayor institucionalidad. Muchas gracias. Gracias.